Gracias al Señor por este día precioso, por vernos, por estar un día más reunidos para recordar al Señor y su obra, porque su obra nos sostiene, hermano. Su obra nos abrió un paso para ser parte de la familia de Dios y también su poder cada día nos sostiene, nos fortalece para poder seguir caminando. Quisiera leer unos pasajes de la Escritura. Bueno, el capítulo 9 del libro de Lucas, vamos a leer solamente el Evangelio de Lucas, varios pasajes, para que, esperando que el Señor nos dé camino con su palabra, nos fortalezca y también nos aclare el corazón para seguirlo con gozo y con alegría. Amén. Amén. Dice el capítulo 9, 57, dice, bueno, tiene como título los que querían seguir a Jesús. Sí. Dice, yendo ellos, los discípulos con el Señor, uno le dijo en el camino: Señor, te seguiré donde quiera que vayas. Y le dijo Jesús: las zorras tienen guaridas y las aves de los cielos nidos, mas el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar su cabeza. La cabeza. Y dijo otro: sígueme. Él le dijo: Señor, déjame que primero vaya y entierre a mi Padre. Señor. Jesús le dijo: deja que los muertos entierren a sus muertos y tú ve y anuncia el reino de Dios. Entonces también dijo otro: te seguiré, Señor, pero déjame que me despida primero de los que están en mi casa. Jesús le dijo: ninguno que poniendo la mano en el arado mira hacia atrás es apto para el reino de Dios. Bueno, primero vamos a leer ese pasaje, pero antes de desarrollarlo quisiera hablar un poco de quién es la persona a la que hay que seguir. La Escritura nos enseña que en el principio era el Verbo, existía el Verbo en la eternidad antes de todas las cosas. En el principio era el Verbo. Y el Verbo dice que, una versión más sencilla dice, el Verbo estaba con Dios, o sea, estaba frente a Dios, lo que es la explicación más correcta. El Verbo estaba frente a Dios, Dios frente al Verbo. Y de ahí dice, y el Verbo era Dios. Ese Verbo, imagínate, no había tierra, no había cielo, no había estrellas, no había sol, no había constelaciones, no había nada, ni siquiera había espacio. Solamente estaba el Padre y el Verbo. Es ese Verbo que en ese tiempo dice que ángeles le adoraban, lo reconocían, le cantaban, y también cuando nos habla un proverbio nos dice que Él era la sabiduría de Dios y que era la delicia de Dios de día en día. Si había algo que satisfacía al Padre en ese tiempo, era el Verbo. Y es ese Verbo que, en común acuerdo con el Padre y con el Espíritu Santo, dijo en un momento, cuando se hizo la pregunta: ¿a quién iré? ¿Quién irá por nosotros? Porque éramos todos nosotros, la humanidad, que estábamos camino a la perdición. Todos. Pero sin embargo el Señor decide venir. Dice que dejó todo lo que Él era en el cielo y se vino a tomar forma de siervo. Dejó de ser Dios
un Dios que ordenaba, que dijo un día sea la luz y fue la luz, vino a tomar forma de siervo. Vino a tomar forma de siervo porque se necesitaba que hubiesen hombres, que el hombre y la mujer, que era el proyecto de Dios, agradaran su vida y su corazón. Lamentablemente, de la caída de Adán y Eva, no hubo nadie que pudo agradar el corazón del Padre. Por lo tanto, el Verbo se hizo carne. Y dice la Escritura, y habitó entre nosotros. Los judíos lo esperaban. Había muchas profecías que anunciaban su venida, pero muchos, la mayoría, no le reconoció cuando vino. Por tanto, que nos dice la palabra que a los suyos vino y los suyos no lo recibieron, no lo reconocieron. Pero hubieron algunos que sí le siguieron. Y cuando sale de su ministerio empieza con estos llamados: sígueme. Bendito Jesús, es el mismo Verbo de la eternidad que ahora estaba hecho hombre y que invitaba y que nos invita también a nosotros a seguirlo. Amén. Sí, amén. Dice, el primer personaje dice, yendo ellos, uno le dijo, en el camino, Señor, te seguiré a donde quiera que vayas. Y Jesús le dijo, las zorras tienen guaridas, las aves de los cielos nidos, mas el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar su cabeza. Bueno, se podrían decir muchas cosas, pero voy a pasar rápido por estos pasajes. Pero así a la vista, una de las cosas que le está diciendo el Señor a este hombre, si buscas cosas en esta tierra, propiedades, una buena casa, un buen lugar, yo no tengo ni dónde recostar mi cabeza, así que si tú quieres seguirme, vas a tener que darte cuenta que vas a tener que vivir en la tierra como un extranjero y un peregrino. ¿Amén? Amén. ¿Y qué nos ha dicho a nosotros? Nos ha dicho lo mismo. Y de hecho, las riquezas es el ídolo de este tiempo. Por eso el Señor al primero ya no le descarta. Si queréis riqueza, no soy yo con quien riquezas terrenales, digamos. Si quieres riquezas terrenales, yo no te invito a eso. El segundo, dice, el otro y dijo a otro, sígueme. Y él le dijo, Señor, déjame que primero vaya en tierra a mi Padre. Jesús le dijo, deja que los muertos entierren a sus muertos y tú ve y anuncia el reino de Dios. Nosotros tenemos cosas que son de repente razonables en la tierra que hacer. Bueno, cuando yo era joven, hermano, cuando era adolescente, digamos, tenía muchos proyectos y ni siquiera sabía bien lo que quería, pero sabía que quería muchas cosas. Y cuando aparecían un llamado así a dejarlo todo, era complicado porque uno decía, pero ¿qué pasa con mis proyectos? Claro. Porque uno no tenía la claridad de qué era lo más valioso. Y ese es el gran problema de la humanidad y a veces también de los creyentes. Porque no saben distinguir en lo que tiene valor y lo que no tiene valor. Y a pesar de que las palabras siempre nos dicen que todas las cosas terrenales son perecederas, igual la tentación humana es inclinarse hacia las cosas terrenales y también a los afectos, darle primer lugar a la familia. Por ahí un hermano nos decía que primero siempre la familia, después las otras cosas, pero sin embargo el llamado al Señor no es ese, porque este que quería hacer una buena obra, enterrar a su padre primero, que falleciera su papá y de ahí, y algunos pueden decir hasta el día de hoy, a lo mejor yo voy a servir, pero cuando ya no tenga ninguna responsabilidad, o no tenga la obligación de criar a mis hijos, o no tenga la preocupación de que tengo que estar con mis padres, el Señor llama a seguirlo y a darle más valor al reino de Dios, anuncia al reino de Dios. Amén. Amén. Segundo llamado. El tercero, voy a pasar rápido por estas cosas porque quiero llegar a otro tema. Entonces también dijo otro, te seguiré, Señor, pero déjame que despida primero a los que están en mi casa. Jesús le dijo, ninguno que poniendo su mano en el arado mira hacia atrás es apto para el reino de Dios.
A veces los hermanos, la familia, los padres tienen tanta importancia que el pensamiento de un familiar tiene más valor al llamado de sígueme. Y a veces no siguen, la gente no decide las cosas por Dios porque le da mucho valor a los hijos, a los padres, a la familia. Y el Señor nos llama a seguir por sobre todas las cosas. Ahora vamos a leer otro pasaje, que es un ejemplo precioso que aparece en la Escritura en Lucas 5, 27. ¿Qué es lo que en el fondo el Señor buscaba? 5:27. Dice así. Aquí nos enseña, Lucas está hablando de Leví, de Mateo, que es precioso este llamamiento, y es un llamamiento ejemplar para todos. Sí. Dice, después de estas cosas salió y vio un publicano llamado Leví, sentado en el banco de los tributos públicos, y le dijo así. El publicano era un oficial, podríamos decir hoy día, era un cobrador de impuestos. Y los impuestos eran la plata que le llegaba al César, al emperador romano. Y generalmente los publicanos se caracterizaban de cobrar más de lo debido y de enriquecerse a costilla de su trabajo. Por medio de su trabajo se enriquecían porque robaban generalmente. Y la gente por eso no los tenía considerados, no los consideraban como testigos fiables. Claro. Cuando había un juicio, un publicano decía cualquier testimonio de alguien, ese testimonio no era válido porque el publicano estaba considerado como una persona que mentía, por lo tanto su testimonio no valía. Esa era la característica de la ley. Dice, estaba en el banco sentado, en el banco de los tributos públicos, y le dijo, sígueme. Y esto es lo precioso. Y dejándolo todo. ¿Amén? Sí, amén. Dejándolo todo. Se levantó y le siguió. Y después no se conformó con eso. Dice, y le hizo gran banquete en su casa. Deja todo, deja su trabajo, deja su vida pasada, dejó familiares, parientes. Probablemente los publicanos tenían como familiares que, bueno, me imagino, no lo he investigado la historia, pero estaban relacionados con los tributos públicos, en una forma de ganarse la vida que tenía cierta gente. Sí. Pero él no le importó nada, dejó todo, dejándolo todo. Se levantó y le siguió. Y Leví le hizo gran banquete en su casa, y había mucha compañía de publicanos y de otros que estaban en la mesa con ellos. Y los escribas y los fariseos murmuraban contra sus discípulos diciendo, ¿por qué coméis o bebéis con los publicanos y pecadores? Respondiendo Jesús les dijo, los que están sanos no tienen necesidad de médicos sino los enfermos. No he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. A ver, entonces los primeros tenían excusas y sin embargo Leví nos sirve como un gran ejemplo porque él lo deja todo y sigue al Señor. Amén. Y eso, yo ahora quisiera, el último pasaje que vamos a leer está en Lucas capítulo 9, verso 23. Señor. 23 dice así. Primero aparece el anuncio de la muerte del Señor, el anuncio de su muerte. Y él cuenta que iba a ser rechazado. Sí. O sea, el que estaba llamando a que lo sigan iba a ser rechazado. O sea, no lo llamaba al éxito, porque el pueblo de Israel esperaba al Mesías rey, que reinara. Pero sin embargo,
Él le anuncia a sus discípulos que lo iban a matar. Iba a ser desechado por los ancianos, por los principales sacerdotes, por los escribas. Y que sea muerto y resucite al tercer día. Y decía a todos, y este es el llamado: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y siga. Porque el que quiera salvar su vida, la perderá. Y todo el que pierda su vida por causa de mí, éste la salvará. Dice, niéguese a sí mismo. Nosotros tenemos muchos intereses siempre en la vida, tenemos una forma de pensar, unos deseos, como decía hace un rato, y a lo mejor son válidos nuestros planes, nuestra esperanza, nuestras expectativas, pero a veces esas expectativas nos separan de seguir a Jesús. Y cuando eso, por más buen nombre que tenga, si hace que no sigamos al Señor, Claro. hermano, el Señor nos llama a dejarle. Nos llama, primero, niegues a sí mismo, niegues sus pensamientos. A veces hay pensamientos que dicen: a mí no me gusta esto, por eso no voy. O a mí me gustaría que fueran de esta manera y por eso me quedo muchas veces si no se hacen las cosas. El Señor nos llama a negarnos a nosotros mismos, que no te importe cómo son las cosas. En una ocasión el apóstol Pedro le dijo: ¿y qué de este? ¿Y quién es este? Le dijo, pensando en Juan. Y el Señor le dijo: sígueme tú. No es de tu incumbencia, le dijo. Si yo lo dejo hasta que yo venga. Sígueme tú, no te preocupes por el del lado. ¿Y cuántas veces nosotros empezamos con mucho razonamiento, cuestionamiento, que este hermano, que el otro hermano, que la hermana, que cantó muy fuerte, que cantó muy despacio, que niéguese a sí mismo. Primero niéguese a sí mismo. Olvídese de sus pensamientos. Tienes 10.000 argumentos para quedarte, sigue al Señor. Amén. Amén. Tienes razones, a lo mejor válidas, humanamente hablando, para quedarte en tu casa. El Señor te dice: sigue. Amén. Y niéguese a sí mismo. Amén. Primero. Y después dice: tome su cruz. Algunos pudieran decir: pero tengo esta enfermedad, tengo estos problemas, no tengo estas cosas, me falta esto, me falta lo otro. Montones de argumentos podríamos tener de la vida. Y el llamado es: tome su cruz. ¿Tiene una enfermedad? Sí, pese. En un momento el apóstol Pablo dio una tremenda enseñanza cuando dijo que él tenía un aguijón. Bueno, del aguijón se ha hablado mucho, y mucha gente dice que es una cosa y otros dicen que es otra. Yo no voy a meterme en esa discusión. El tema es que era algo que le afectaba, no era algo que lo dejaba caminar con toda libertad. Tanto que dice que 3 veces clamé al Señor para que lo quite de mí. A lo mejor era un asunto que lo afectaba tanto que él quería ser libre, porque nosotros tenemos a veces un ideal. Yo, si tengo tal cosa, voy a servir sin problema. Tiempo atrás me acuerdo, nosotros caminamos para reunirnos en la casa de los hermanos a pie. Íbamos a ver a visitar al hermano Félix, que está aquí presente, y no nos cansaba caminar ese tramo, la tarde y en la noche, volvíamos. Y hoy día tenemos mucho más comodidad. Y en ese tiempo a lo mejor pensábamos y decíamos: o sea, si tuviéramos cada uno un vehículo, podríamos llegar sin problema y no faltaríamos ni una reunión. Sí. Pero después llegan los vehículos y no faltamos. Era... ¿Sabes por qué? Porque no le damos el valor al Señor. El problema no está en los vehículos ni en las cosas externas, el problema está en nosotros, en nuestros corazones. Cuando Dios pide algo al hombre, en el Antiguo Testamento dice: dame, hijo mío, tu corazón. ¿Y qué es el corazón? Es lo central. Te sacan el corazón, no te queda nada, te mueres. Pero Dios
en el fondo te lo pide todo. Amén. Así es, Señor Jesús. Y a veces nosotros quedamos en silencio porque decimos, todo, es todo. Niéguese a sí mismo, tome su cruz. Acepte los problemas que tiene, acepte las enfermedades que tiene, acepte las dificultades que enfrenta. Tome su cruz, acepta tus problemas familiares, acepta tus problemas, todo lo que te rodea. Y piensa en esto, a los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan a bien. Amén. Lo entiendas o no lo entiendas. Si Dios permite una carga fuerte en tus hombros, es porque Dios sabe que te va a ayudar a bien. Amén. Por eso dice, tome su cruz. ¿Y cuántas veces? Cada día. Yo soy creyente enfermo, soy creyente sano. Pablo tenía ese problema. Dice, 3 veces clamé al Señor que lo quite de mí. Y me ha dicho, bástate mi gracia. No le dijo inmediatamente, Pablo, eres un buen siervo, te voy a librar de todos los problemas, te voy a dar recursos, te voy a dar todo. Le dijo, quiero que seas débil. Quiero que vivas con ese problema, porque es re fácil, a lo mejor correr cuando tienes... Imagínate, te ponen piernas biónicas, corres sin problema. Pero tú tienes que correr con las piernas que tienes. A lo mejor son flaquean de repente, tus fuerzas flaquean, pero el Señor te llama a seguirlo, independiente sea tu situación. Amén. ¿Y qué diremos a eso? Niéguese a sí mismo, tome su cruz y sigue. Cuando pienso en la persona, si tú alguien te dijera, hoy día están llamando a los políticos, los candidatos, a votar por ellos, en cierto modo vamos a seguirlo, y las ideologías te llaman a ser parte de su movimiento, y todo el mundo te llama a seguir algo, ¿se dan cuenta? ¿No? Pero ¿qué te ofrecen? Y uno tiene que preguntarse siempre, ¿y qué han hecho ellos por ti? Uno pudiera decir, yo soy de derecha, ¿y qué ha hecho la derecha por ti? Otro de izquierda, ¿y qué ha hecho la izquierda por ti? Pero si nosotros traemos esta pregunta al que nos está diciendo, sígueme, si pudiéramos hablar de lo que Él ha hecho por nosotros, es que primero dejó su trono de gloria, dejó la alabanza, dejó la adoración, dejó el canto de los ángeles, dejó la dulce compañía del Padre. Así es. Ese es el que está diciendo sí. Lo dejó todo. Sí, Señor. Tomó, siendo Dios, se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Porque vino aquí, porque vino hasta nuestra presencia. Vino para que pudiéramos conocerlo. Amén. Vino para que pudiéramos entenderlo. Vino porque quería salvarnos de la horrible condenación que se nos venía encima. Vino porque tuvo misericordia de nosotros. Tuvo compasión de nosotros. Entonces tú te puedes preguntar, ¿y qué ha hecho Él por mí? Vino desde el cielo, dejó su gloria por ti. Eso es lo que hizo. Y no solo eso. Él fue a la cruz. Sí. Amén. Él recibió azotes. Los azotes que eran para ti, los recibió Él. La condenación, la ira de Dios que tenía que caer sobre ti, la llevó Él. Así es. Fue herido y se ganó tremendos títulos. Uno de los títulos que se ganó en ese camino fue varón de dolores. No tenía que serlo, él era glorioso, estaba en el trono, estaba en la cúspide, en lo más alto, estaba en la gloria. Pero vino a aprender obediencia y fue obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Vino
murió en una cruz, llevó todos tus pecados, Amén. para que tú pudieras estar frente a Dios como Él estaba en la eternidad. Él estaba frente a Dios en la eternidad. Amén. Y quería que tú pudieras estar frente a Dios en algún momento sin ninguna culpa, sin ninguna condenación, sin ninguna reprimenda que pudiera hacerte Dios. Quería que estaras, como decíamos un rato, justificado delante de Dios. Y por eso vino y por eso murió. Y yo te digo, los que hemos creído en Él, cuando comparezcamos delante del Padre, porque dice la Escritura que estaremos frente a Dios, ese día nosotros no tendremos temores, porque Él llevó todos nuestros pecados en la cruz, en el madero de la cruz. Y no solo eso, el que nos llama a seguirlo fue el que creó tus órganos, el que te creó a ti, el que dijo que exista un Mario, que exista un Isaac, que exista un Eliseo, que exista, que venga la existencia, que nazca tal día, que tenga tales características y que sea una persona que esté acá siempre y que en algún momento reaccione porque tengo planes de que Él viva conmigo eternamente. Oh, Señor amado. Y es el único que nos libra en el día de frustraciones, de amargura, de enfermedad. Él quiere estar en nuestras vidas todos los días, pero Él no quiere, hermano. Y la pregunta es eso. ¿Tú crees que es justo que el que se dio entero por nosotros solamente le levantemos la mano de vez en cuando? ¿Sería justo? ¿Sería justo que lo utilicemos como un argumento, como para distinguirnos en algo? Oh, Señor. ¿Sería justo que lo menospreciemos, no consagrando ni considerándolo todo para Él? Él tiene planes con nosotros aún. Tiene tremendos planes. Dice que Él las obras de los creyentes las preparó de antemano para que anduviésemos en Él. Amén. Tiene tremendos proyectos con la vida de cada uno de nosotros. Pero ¿qué requiere? Que nosotros nos neguemos a nosotros mismos, que tomemos nuestra cruz, que nos separemos de toda queja, de toda amargura, hermano. Porque un creyente, Él nos llama a ser personas felices, gente que acepta su cruz con alegría. ¿Tú crees que Él iba regañando cuando iba a esa cruz? Iba diciendo, ¿por qué tengo que pagar yo por esto que son así? Sí. Él fue a la cruz como Señor. si la amara, Oh, Señor. porque en el fondo al que amaba era a ti, que hoy día te llama, sígueme. Amén. Sí. Amén. Porque este peregrinaje no termina en los 50, 60, 70, 80 años que tengamos en esta tierra. El peregrinaje termina en la gloria, Amén. Señor. termina con Dios, Amén. termina conociendo lo que es la felicidad plena, termina con un cuerpo incorruptible, termina con Dios con nosotros. Se dice en el Apocalipsis, he aquí el tabernáculo de Dios con nosotros, porque Dios mismo estará con ellos. Ese es el proyecto que Dios tiene. Cuando dice, déjalo todo y sígueme, tiene sentido. Tiene sentido y tiene derecho de pedirnos eso. Amén. Y tiene valor hacer eso. Y debemos hacer eso. Amén, Señor. Sí, Señor. Mateo es un ejemplo de alguien que lo dejó todo y le hizo fiesta. Sí. Dentro de lo que él tenía. E invitó a todos sus amigos, vengan porque conocían lo mejor que puede ser para ustedes. Y por eso me alegro tanto con algunos hermanos que cuando conocen al Señor, que quieren que toda su familia, todo su entorno conozcan al Señor y que todos lo sigan. Conozco hermanos así, que dio la dicha de conocer gente así. Amén. Y ese es el ejemplo que debemos tener nosotros. Amén. Dejarlo todo, no andar con hoy día sí, mañana no.
debemos todos nosotros decidir con todo el corazón. Yo te digo, hermano, es la mejor decisión que puedes hacer. Déjalo todo. Olvidarte de las amarguras, olvidarte de los pensamientos que te trae el enemigo para que tú te separes de los hermanos. Olvidarte de hacerle caso, de poner oído al que trae el rencor, la rabia, la envidia, los sentimientos diabólicos. Es el diablo el que produce eso. Y no es posible que nosotros todavía consideremos y alberguemos en nuestro corazón siembras del diablo. Si nosotros seguimos al Señor, todas esas siembras van a ser arrancadas de raíz, porque en su presencia hay plenitud de gozo. Amén. Amén. Gracias, Señor. Y paz también dijo: mi paz os dejo, mi paz os doy. No la doy como el mundo la da. Así que, hermano, si hay un llamado hoy día para todos nosotros, si hay algo en lo cual reaccionar, es en seguir al Señor con todo nuestro corazón. Amén. Amén. Sigámoslo con alegría, cantemos, hermano, con alegría, cantemos con gozo. Que no nos importen las preocupaciones que nos quieran distraer. Que no nos importe el entorno, la familia o los amigos o las personas que quisieran separarnos. Que no nos importe nada. Y que podamos cantar con toda realidad esa alabanza tan preciosa. He decidido seguir a Cristo y no vuelvo atrás. Porque el seguir a Jesús significa gloria inconmensurable, Aleluya. de las cuales ni siquiera podemos hablar. Pablo vio tantas cosas, dice que no le es dado al hombre a reproducir. Nosotros no sabemos todo. Hay mucha gloria en la Escritura, pero es más que eso, porque a veces nos hacemos una idea de las cosas cuando nosotros la leemos con un pensamiento preconcebido, con un esquema de lo que puede ser. Pero ustedes saben que el amor de Dios y todas las cosas de Dios sobrepasan todo el entendimiento. Por lo tanto, Dios siempre nos va a sorprender porque es un Dios infinito. Así que sigámosles con gozo, sigámosles con alegría. Decidamos el corazón. Porque en otro tiempo han habido gente que lo ha dejado todo para seguir a Jesús. Y nosotros estamos llamados para seguir al mismo Señor. Amén, Señor. Amén. Amén. Que todos nuestros corazones, y doy gracias al Señor por lo que últimamente están decidiendo, tomando esa decisión. Yo les digo, Dios nos defrauda. Dios bendice más allá de lo que nosotros entendemos. Pero sin embargo nosotros necesitamos negarnos a nosotros mismos, tomar la cruz y seguir. Aleluya. Que el Señor los bendiga. Jesucristo es el Señor. Amén. Gracias, Señor.